Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Veo que estáis ahí poniendo comentarios. Vamos a arrancar en breve. Me gusta ser puntual, pero estos 2 minutos los voy a aprovechar antes de que empiece el directo, a bajar un poquito la música y a deciros que hoy os animéis a hacer estos ejercicios, que empecéis a hacer las cosas como yo os comento para empezar a aprender un poco a lidiar con esos dolores de cuello, ¿no? Esos dolores de cuello que son un problema tremendamente frecuente, que afectan a muchos adultos en algún momento de su vida. Y como digo siempre, puede afectar a cuello, hombros, dorsales, incluso irradiar por brazo. Muchas veces un dolor de cuello arranca levemente por el cuello y termina bajándonos por la mano o por la espalda. Hoy vamos a dar 10 pedazos de trucos, 10 pedazos de soluciones en el que vamos a ver directamente estos problemas. Así que, como ya sabéis, vamos a empezar a las 6 en punto, para que todo el mundo sea puntual y nosotros siempre los primeros. Y como siempre decimos y siempre arrancamos, bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy le vamos a dar, chicos, a 10 trucos para aliviar el dolor de cuello. Un vídeo en directo que hago con tremendo cariño junto a mi querido Pollo y siempre con vuestro cariño. Así que vamos a coger los bártulos y vamos a empezar a darle rock and roll. Vamos a ello. Hola chicos, hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estamos todos? Espero que bien, sentiros todos saludados en esta mesa redonda que son los directos de Physiolution. Y hoy vamos a hablar un poco de los dolores de cuello. Hoy vamos a dedicar este directo a Iria Alfonso, formadora de bomba diamagnética, que hoy me ha dado una formación que me ha encantado. Hola, desde aquí, que sé que te ves todos nuestros directos, estoy seguro de ello, y quería, dedicárselo porque es una gran profesional. Hoy vamos a hablar, chicos, de dolor de cuello. Vale, el cuello lo definimos como este segmento que hay aquí, ¿verdad? 7 cervicales, el cráneo, que es C0, ¿no? Con las 7 cervicales, de C1 a C7, ¿vale? Y luego tenemos las dorsales, ¿no? El hombro también entra dentro del complejo del cuello. ¿Por qué? Porque los músculos que salen del cuello y se anclan en el hombro y a la inversa, pues son todas cosas que tenemos que meter en ese saco. Entonces vamos a hacer 10 consejos, os los voy a ir describiendo poquito a poco. Recordad que me podéis dejar algún mensaje, me podéis dejar algún tipo de comentario. Tenéis que ser suscriptores del canal, que os animo a que os suscribáis, que nos ayuda mucho, y que, bueno, pues así podéis en el foro, hablar con todo el mundo, poner vuestras dudas, que yo las pueda resolver, y bueno, pues os va a venir genial, ¿no? Formar parte de esta gran comunidad ávida de conocimiento y con ganas de conocer herramientas para estar bien, para estar sano, para tener salud, ¿eh? Así que, sin más dilación, se me cae el agüita. Vamos a empezar con el primer consejo, chicos. Como ya hemos definido, ¿vale? El complejo del cuello interfiere en los hombros, interfiere en las dorsales y también lo que es el cráneo, ¿no? La parte anterior, la parte posterior, parte lateral. Esas son las zonas, pero muchas veces no hay un buen diagnóstico. Entonces, mi primer consejo es un buen diagnóstico. Diréis, vale, bueno, a ver, yo estoy viendo esto porque me duele el cuello y quiero una solución para el cuello. Bien, pero no hay nada como saber cuál es el problema, ponerle nombre y apellido y en función de eso, pues empezar a hacer un tratamiento, unos estiramientos predefinidos o unos ejercicios hechos para la rectificación cervical, para la hernia cervical, para directamente he tenido un accidente y tengo un latigazo cervical, tengo un esguince, tengo mareos, tengo zumbidos en los oídos, tengo problemas en la mandíbula porque aprieto fuerte la mandíbula y eso hace que me duela luego el cuello, tengo dolor de cabeza, tengo siempre puntos cerca de lo que es entre el cuello y la espalda que me duelen y me irradian por el brazo o me suben por la cabeza. Lo primero que tenéis que hacer es buscar un buen diagnóstico. Muchas veces cuando un cuello está mal y hay que investigarlo, uno tiene una cierta edad, se hace una radiografía para ver si las articulaciones están correctamente. Otra prueba que nos pueden ir tremendamente bien es una resonancia magnética, donde vamos a ver las partes duras y blandas de todo lo que es el cuello, analizando si hay una protusión, una hernia, se pueden ver rectificaciones, se pueden ver estructuras
que tenemos que ver para dar un buen diagnóstico. No es lo mismo un cuello con una rectificación cervical que se borra la C y se pone directamente con una rectificación, que un cuello, pues no sé qué decirte, que tiene un aplastamiento de los discos y por eso hace hiperpresión, las carillas articulares duelen y el dolor viene de las carillas articulares, no viene del músculo. Dependiendo de qué nombre y apellido tenga esa patología, pues tendremos un problema o tendremos otro. Entonces, el primer ejemplo, el primer consejo que te doy es que hagas un buen diagnóstico, es tremendamente importante. Seguimos, chicos. Segundo consejo. Este es de perogrullo, ¿verdad? Bueno, pues oye, ir al médico, ¿no? Ir al fisio a que te diagnostiquen. ¿Veis material por aquí? También vamos a necesitar una banda elástica o directamente un cinturón que lo vamos a atar directamente al pomo de una puerta o al tirador de una puerta o con aquello que abras una puerta, ¿de acuerdo? Y os voy a ir definiendo. Vamos a coger un gel pack, que podría también ser un saco de semillas. Y mi pregunta es, ¿con dolor de cuello? ¿Tienes dolor de cuello? ¿Qué se aplica? ¿Frío o calor? ¿Tú qué crees que hay que hacer cuando uno tiene dolor de cuello? Todo el mundo dirá, claro, a ver, tengo dolor de cuello, lo que le viene bien a el calorcito, aplicarte calor, ¿vale? Aplicarte calor 3 veces al día, 15-20 minutitos, ¿vale? Y luego hacer los ejercicios de estiramiento, tonificación, tal. Sí, perfecto. Pero si por contra sufres un esguince cervical, que sería dolor de cuello, te has caído, has hecho un movimiento y ¡pumba! Y te ha pegado un leñazo el cuello y tienes un dolor tremendamente intenso, un dolor en una escala del 1 al 10, siendo 10 el máximo dolor que uno puede sufrir, un 8, un 9, tienes que aplicar frío, una compresa de frío, allí donde te hayas hecho daño, porque lo que has podido hacer es un movimiento balístico, por ejemplo, un accidente de coche en el que el cuello hace un latigazo cervical, un whiplash, ¿vale? Literalmente, pega un latigazo el cuello y los ligamentos se hacen puré. Y esos ligamentos en el estado agudo, en el estadio agudo, hay que aplicar frío. Esto lo traigo como consejo porque me preguntabais en un vídeo que hice sobre dolor de cuello, frío o calor, calor, siempre calor, y hubo ahí uno que decía frío y todo el mundo, no tienes ni idea, el frío nunca jamás se pone en el cuello, ¿cómo vas a poner frío en el cuello? Sí, señores, sí se pone, y sobre todo también cuando hay ciertos dolores de cabeza tremendamente intensos, ¿de acuerdo? También se ponen compresas de frío allí donde te esté doliendo la cabeza muchísimo, porque puede haber un nervio, por ejemplo, que se ha enfadado mucho contigo, y ese nervio lo que consigues es, con el frío, es desinflamarlo y inhibir la señal dolorosa, que te da un poco de chance, como digo yo, ¿no? No te lo va a curar, pero sí te va a inhibir el dolor, ese dolor tan sumamente fuerte, que seguramente haya que acompañarlo de analgésicos, de antiinflamatorios, aquello que te diga tu médico. Entonces, entre la controversia de si me pongo frío o me pongo calor, siempre que tengamos un problema muscular controlado ya conocido, calorcito, 3 veces al día, 15 minutos, ejercicios y a correr. Os va a venir muy bien, porque va a hacer que la musculatura pues esté menos densa, se pueda estirar, aumentemos la circulación, todos los beneficios del calor. Pero volviendo, si bajamos por unas escaleras, nos tropezamos, ¡pumba!, y nos hacemos mucho daño en el cuello, en los primeros estadios habrá que meter frío, porque seguramente te hayas hecho un pequeño esguince o tengas un pequeño edema en algún sitio, y quería recalcar eso. Así que esos son los trucos y consejos que te estoy dando para aliviar tu dolor de cuello, que van a ser muchas cosas, aunque estés con uno o con otro dolor, si sigues un poco estas recomendaciones, yo te aseguro que en unos días o semanas tu dolor va a bajar, sí o sí. Así que lo dicho, dejadme comentarios si os ha quedado duda con lo del frío, con lo del calor, pero como vamos a estar aquí de cháchara y luego voy a coger todos los comentarios y los vamos a leer, os voy a intentar echar luz sobre esas dudas oscuras que tenéis, ¿no? Como digo yo cuando me formo, ilumíname. Bueno, pues yo os intento iluminar con lo que pueda y con lo que no, no os preocupéis que os busco referencias y lo vuelvo a explicar. Empezamos con técnicas de masaje. Las técnicas de masaje en el cuello se pueden automasajear muy fácilmente y casi nadie las hace. Todo el mundo prefiere, pues, o que le trate alguien el cuello, o que, bueno, utilizar estiramientos o movilidad o calor, pero un leve masaje aumenta la circulación en la zona, ayuda a que esas fibras que no se quieren estirar se estiren y desbloqueen movimientos. Entonces,
Para definir un dolor de cuello, antes de masajear nada o empezar a hacer los ejercicios, lo que os pido es que os sintáis correctamente, ¿de acuerdo? No estéis echados hacia adelante, desgarbados, sino correctamente, con un poquito de mentón retraído, y lo que vamos a hacer es girar a la izquierda y a la derecha. Siento un poquito de tensión aquí. Miro para abajo, me duele en este punto. Miro para arriba, bueno, ahí bien. Inclinamos la orejita a la izquierda, por estiramiento me duele este punto, por acortamiento no me duele este punto. Entonces hemos hecho rotación, flexión, extensión y lateralidad para definir la zona que nos molesta. Si movemos el cuello de todas las maneras y no hay dolor, ¿de acuerdo?, a la movilidad, y sin embargo nos duele el cuello, quiere decir que musculoesquelético es complicado, porque estás testando la articulación, estás testando la musculatura, y lo que puede haber por ahí es algo nervioso o puede ser algo un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, para lo que nos compete hoy, que es musculatura, tenemos un dolor aquí y lo hemos definido. Bien, pues como siempre os digo, vamos a hacer varias técnicas de masaje y yo siempre me apoyo, como sabéis, en cremas de calidad, no en cualquier crema. En este caso tenemos aquí a Physiocrem Gel Active, que con un poquito de crema vamos a empezar a hacer unos ejercicios muy suaves. Y siempre digo que os localicéis el punto de dolor, ¿de acuerdo?, y lo tratéis con cariño, nada de daros una paliza. Si tenéis el dolor aquí, es tan sencillo como 2-3 veces al día, aplicar la crema suavemente, haciendo círculos, como estáis viendo, ¿vale? No es un primer plano, pero en un principio, acordaros que es una movilidad suave. Saludar al músculo con la palma de la mano, muy suavecito, ¿de acuerdo? Cuando estemos así 3-5 minutos, hemos aumentado la temperatura del músculo, hemos aumentado la flexibilidad del músculo. Todos los tramos de masaje que os voy a describir van a ser entre 3 y 5 minutos, ¿de acuerdo? Vamos pasando por encima del dolor. Como la zona que nos compete viene desde el cuello hasta el hombro, lo que vamos a hacer ahora es con una manita, se ve aquí, en garra, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es hacer pasadas longitudinales longitudinales muy suaves. Con esto quiero decir, me voy a ir un poquito cerca así para que me veáis un poquito mejor, ¿vale? Pasadas longitudinales es, salgo de aquí de la nuca, metemos la manita y llegamos hasta el hombro. Paso la manita, paso por encima del dolor y nos bajamos hasta el hombro. Hasta el hombro quiero decir hasta el reborde óseo. Las zonas de hueso no se aprietan, solo las zonas carnosas. Sacamos la manita de aquí de la nuca y vamos bajando por el dolor. Vamos a hacer 3 líneas de acción. Por el medio, por donde nos duele, y luego una paralela por arriba y otra paralela por abajo, o adelante o atrás. Entonces, si esta es mi línea de acción, lo que vamos a hacer a continuación es hacer otra línea totalmente paralela. Me meto un poquito más en la nuca y vamos bajando. Esta es la línea de acción original, me vengo un poquito más hacia adelante y bajo longitudinalmente a las fibras. 3-5 minutos. Hemos masajeado y hemos pasado longitudinalmente a las fibras haciendo 3 líneas de acción. Otra técnica que podemos utilizar de masaje que nos va a venir estupendamente bien es tratar al músculo perpendicularmente, empujándolo y traccionándolo, empujándolo y traccionándolo. Como digo, si tenemos, el otro día lo hicimos en un directo, lo expuse así, a ver qué tal se ve aquí. Cojo un guante. Las pasadas longitudinales estiran las fibras. Estáis viendo cómo se estira el guante, ¿verdad? Pues si yo cojo y hago esto, también se estiran las fibras. El punto A del punto B, al hacer una curva, se alejan, ¿no? Pues eso también le viene bien para trabajar las fibras musculares. Y es tan fácil como coger las fibras y empujarlas con el talón y traerlas con los dedos. Empujarla con el talón y traerlas con los dedos. Si vais a trabajar el segmento derecho como hemos elegido, es algo tan sencillo como mi mano derecha coge el codo izquierdo para ahorrar energía, para que el hombro izquierdo no esté todo el rato en tensión, sino que ahorre energía. Vamos a traer la musculatura hacia nosotros y con el talón de la mano la vamos a empujar. Traemos hacia nosotros, la empujamos. 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 Y esto lo vamos a hacer durante otros 3 minutitos. Si hacéis todas las técnicas que os digo,
iros más a 3 que a 5, pero podríamos hacerlo 5 perfectamente, ¿eh? Suavecito, sin hacernos daño, pasando por encima siempre del dolor que tenemos puntual en el músculo, y vais a ir notando que hay zonas más flexibles, menos flexibles, unas que duelen más y otras que duelen menos. Vete quedándote con ese punto de dolor, con ese tramo de dolor, que hay un punto que duele más, vete mirando donde duele más, porque luego va a haber técnicas explícitamente para eliminar ese dolor. Tenemos las técnicas longitudinales, tenemos las técnicas transversales, tenemos el primer frote que hemos hecho, y ahora por último te diría que siempre sueltes la parte de adelante. Los esternocleidomastoideos, que vienen de los mastoides a lo que es el esternón y la clavícula, siempre son unos grandes olvidados y corrigen muchísimo la postura por tensión. Entonces, este músculo que estáis viendo aquí, que sale desde detrás de mi oreja prácticamente y va hasta el esternón y la clavícula, lo que os voy a pedir es que le deis un masajito y un poco de cariño. Pulpejo de dedos, circulito, 2-3 minutos, no te tienes que ir a 5, desde lo que es el esternón, suavemente, círculos hacia un lado, círculos hacia el otro. Podéis utilizar un poquito de crema, que yo me estoy quedando sin crema y me estoy arrancando la barba, o sea, me estoy arrancando directamente, me he metido tanto en el papel del directo que ya ni me escucho a mí mismo. Escucharos a vosotros mismos, si las cosas os están doliendo, si no está claro lo que estáis haciendo, no puede doler, no puede marearos, tenéis que encontraros bien en todo momento, por favor, no os hagáis daño. Un poquito de crema y la restregamos y así ya las pasadas, pues mucho mejor, ¿eh? Mucho más suave, mucho más tranquilo. Recordad, cuanto más crema, menos profundidad el masaje, cuanto menos crema, más profundidad. Por eso, cuando tocamos tejidos muy profundos, apenas trabajamos con crema, solo un poquito para resbalar. Muy suavecito. Además, estas cremas, como tienen mentol y tienen pues unos principios activos con unos consabidos efectos estupendos, pues básicamente pues nos ayuda, es un potenciador de nuestro masaje, ¿no? Es lo que tiene, los beneficios del masaje y encima con una crema de estas características, ¿eh? Cuando hemos hecho 3-5 minutos ese masaje, ¿de acuerdo? Ya hemos aliviado la zona lateral, la zona posterior, ¿de acuerdo? La hemos ido pinzando, la hemos ido trayendo de adelante a atrás, hemos ido jugando con toda la musculatura. Ya hemos hecho una fase muy interesante de movilización del tejido. Ahora que el movimiento ha generado calor y está más flexible el músculo, tenemos que hacer una fase de movilización. Y este es otro truco, otro consejo, otro remedio natural que te doy que tienes que practicar a diario. La movilización nos va a permitir mantener los rangos de nuestro cuello, a la hora de girar, a la hora de mirar, a la hora de movernos, que si no los trabajamos nunca, hay gente que se levanta por la mañana, se levanta, está en la cama, tumbado, se va, se desayuna, se monta en el coche, hola, tal, mirar qué movimiento de cuello, no hace nada, se pone delante de un ordenador, hasta luego, hola Pepito, un beso. Ese es el gesto más fuerte que hace durante todo el día. Llega a casa, ¿qué tal? Un beso a los niños, tal, la cocina, come, mira el móvil durante unas cuantas horas, estando así, ¿vale? Y otra vez me acuesto. En ningún momento está produciéndose una lateralización en su máximo rango. En ningún momento ha hecho un movimiento de rotación hacia la derecha o hacia la izquierda o combinando directamente flexión con rotación o lateralización, si no haces deporte, si eres una persona sedentaria. Bien, pues eso es lo que va a generar que tu cuello cada vez se mueva menos, pierda la flexibilidad, pierda rango de movilidad, y eso cada vez va a hacer que los músculos estén más, ¿cómo decirlo? Se quedan directamente como la mojama. ¿Sabéis lo que es la mojama? Bueno, como directamente la carne seca, ¿de acuerdo? Cuando se seca la carne y se come, ¿de acuerdo? La mojama es pescado seco. Se queda seco, se queda duro, se queda contraído. Claro, no hay fuerza, no hay movilidad. Entonces, vamos a hacer una serie de movilidad, que os animo a que hagáis conmigo, muy sencillo. Siempre que hagamos la serie de movilidad, tenemos que hacer un doble mentón, proteger nuestro mentón. Aquí estoy desprotegido, aquí estoy protegido, para que no sufran las arterias del cuello, para que no sufran las articulaciones. Y vamos a hacer 3 series de 10 o 15 repeticiones con algo tan sencillo como esto, que os invito a que lo hagáis a diario. Me pongo un poco en oblicuo para que tengáis la mejor perfección del movimiento. Vamos a proteger el mentón y vamos a mirarlo.
al hombro izquierdo, al hombro derecho. El movimiento tiene que ser lento, controlado y suave. Y muchos de vosotros, si estáis haciendo este ejercicio, diréis, me suena el cuello. No pasa absolutamente nada. A no ser que haya mareo, a no ser que el ruido sea doloroso, habrá que parar, ir al médico y ver qué nos pasa. O, de lo contrario, una fisio online, que tenéis en la descripción del vídeo. Habláis conmigo, hacemos el movimiento y te empiezo a dar las claves para que eso no suene y duela, solo suene. Es calentar el cuerpo. Y más, si hace tiempo que no lo haces, pues es normal. Llegamos al final y tiramos un poquito si no hay dolor, ahí hasta el final. Haciendo una movilidad, como digo, debo llevar 12, 13, 14, 15. Tan sencillo como eso. Estamos cogiendo la puerta de casa y abriéndola hasta el final y cerrándola hasta el final. Así la bisagra está bien engrasada, bien utilizada y se puede utilizar. Imaginaos una puerta que nunca se abre nada más que un poquito y pasáis de lado, ¿no? Pues a los años, cuando quieras abrir esa puerta, la bisagra no funciona bien. Lo mismo nos pasa en las bisagras del cuello, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con un poquito de movilidad en flexoextensión. Me pongo totalmente lateral para que lo veáis. Protegemos mentón y vamos a hacer hacia flexión todo lo que queráis. Incluso podéis pegar el mentón directamente al pecho. Y hacia atrás, cuidado. Si pasamos de esto hasta aquí, puede haber dolores, que es muy normal que haya, o mareos, porque estamos poniendo en tensión todas las arterias del cuello, las carótidas, sufren. La luz la pierden, se hace más estrecha, no perfunde bien sangre al cerebro durante unos milisegundos y nos mareamos. El oído empieza a hacer de sus cosas y nos mareamos. Entonces, levemente, 1, 2, 3, 4, muy lento. Si haces este ejercicio muy rápido, te vas a marear. Vas a terminar de hacer este ejercicio y vas a decir, ¡qué globo llevo! Borracho y no he tomado nada. Vaya chupito de tequila me acabo de tomar. Y no he hecho nada, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo 5 veces más. Recordar, no una hiperextensión, sino simplemente mirar levemente al techo, al suelo. Sí que ahí no hay ningún tipo de problema, siempre y cuando el mentón esté en su sitio. 2 más. Y la última. Ahí. Movimiento suave, lento y controlado. Ya os he dicho movimiento de rotación, movimiento de flexo-extensión. Vamos a hacer lateralidad. Y aquí una de las cosas que más veo cuando trabajamos lateralidad y movilidad y le enseñas a un paciente a hacerlo realmente bien, es que combina. Lateralidad es un movimiento tremendamente corto. Si yo quiero pasar de este movimiento, tengo que meter rotación o rotación. Y lo único que quiero es que haya de oreja al hombro una leve lateralidad. Que si lo haces, enseguida tus vértebras te van a frenar el movimiento porque no dan más de sí. Se produce un deslizamiento y una inclinación, ¿de acuerdo? Las vértebras del cuello se mueven muchísimo, pero en lateralidad se mueven poco, mucho más en rotación y en flexoextensión, ¿de acuerdo? Entonces, es levemente, sin querer llegar a ningún lado y sobre todo sin girar la cabeza ni a un lado ni a otro. Estas técnicas vienen muy bien hacerlas delante de un espejo, suave, controlado, que no haya rotaciones posteriores o anteriores o rotaciones izquierda, rotación derecha, como quieras hablarlo, ¿vale? Muy suavecito, 3 series de 10, 3 series de 15, en esa pausa corta que tienes en el trabajo, no sé, en esa, te estás viendo las noticias, ¿qué te importa estar viendo las noticias y haciendo un poquito de movilidad de cuello, ¿de acuerdo? Escuchándola, o directamente antes de meterte en la cama, o cuando sales de la cama. Un poco de movilización al cuello va a hacer que no se llene de telarañas las articulaciones y consigamos estar, creerme, mucho mejor, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir con el siguiente consejo, pero un segundo, que está saliendo una luz muy rara aquí en el directo, me voy a cerciorar de que todo esté ok, a ver, ahí perfecto. Seguimos, ya sabéis que las cosas en directo pues a veces salen ¡boom! Volando, a veces, ¿cómo hace Pollo? A veces, ¿qué hace el directo? Sale volando directamente, nos ha pasado más de una vez, entonces, pues bueno, seguimos chicos. Siguiente ejercicio. ¿Tú sabes cuál es el ejercicio siguiente? Esto es un cuello de pollo, esto es lo peor que os puede pasar, tener un cuello fino y sin músculo. Así que, cuello de pollo no.
¿vale? Cuello fuerte, cuello que nos acompañe, cuello que nos ayude a no tener dolores. Vamos a utilizar una banda elástica. Podéis utilizar una banda elástica o directamente lo podéis hacer apoyando una mano. Vamos a hacer ejercicios de tonificación de cuello. Me encanta, disfruto muchísimo en la clínica cuando le digo a un paciente, venga, vaya a tratarte el dolor de cuello, tratamos muscularmente, manipulaciones, trabajamos fascias anteriores, posteriores, el cuello, el hombro, trabajamos todo. Y le digo, bueno, ha llegado el momento, ahora ya no tienes dolor. ¿Tú quieres volver a tener dolor de cuello? ¿Cómo voy a querer tener dolor de cuello? ¿Yo dolor de cuello? No, yo no quiero volver a tener dolor de cuello. Bien, pues hazme caso, vamos a hacer pesas con el cuello. ¿Cómo? ¿Pesas? Estas de que coges pesas con los brazos y tal. Digo, claro, no lo haces con los brazos, no lo harás con el cuello en tu vida, si no, te lo recomiendan. Entonces, tenéis que tener claro que el cuello muchas veces duele por falta de fuerza, por inestabilidad, demasiada movilidad o por exceso muy poca movilidad. Si tú lo mueves despacito, como os he indicado, con gusto, con cariño, y además lo pones fuerte, el cuello te va a dejar de doler casi seguro. Y si te dolía de un 80% vas a bajar a un 20 o a un 30, porque el cuello fuerte es otra historia, otra cantinela. Darle 4, 6, 8 semanas a estos ejercicios y creerme que vais a mejorar. Sí o sí, me juego la mano de fisio, que siempre lo digo. Vamos a hacer una isometría o semi-isometría y consiste en algo tan sencillo como trabajar los 4 puntos cardinales, que es flexión, extensión, lateralidad a un lado, lateralidad al otro y por último rotación izquierda, rotación derecha, norte, sur, este, oeste con rotaciones. Lo que hemos hecho antes con movilidad, pero frenando el movimiento. Con esto quiero decir, frenando el movimiento, yo pongo la mano, empujo con mi mano hacia adelante y mi mano empuja hacia mi cabeza. No hay movimiento, pero mirar el cuello, cómo se está poniendo fuerte. Y ahí aguantaremos entre 20-30 segundos, pues también 2 series de 5, 2 series de 6 para empezar, que eso va a poder subir a 3 series de 15, 3 series de 20, perfectamente. Pero empecemos con poquito, 2 series de 5, 2 series de 10, para hacer músculo donde no pensábamos que tenía que ni haber músculo ni hacer pesas. Con una banda elástica es tremendamente divertido porque esto lo puedes poner pues a un picaporte de la puerta o donde sea y empezar a hacer ejercicios de esta índole. Haces el Rambo, ¿de acuerdo? La película de Rambo, la habréis visto, ¿no? Típicas frases de Rambo ha comido cosas que haría vomitar una cabra. Y si tenemos mal el hombro, lo atamos a un picaporte. Y es tan sencillo como, ¿de acuerdo? Empujar hacia adelante. Yo empujo con los brazos hacia atrás o el picaporte está tirando y yo estoy haciendo una tensión continua para que no me venza, ¿de acuerdo? Muy sencillo, aguantamos 20 segundos, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quien tenga mal el hombro, por supuestísimo, se puede poner con la mano aquí, empujar y harías el mismo ejercicio en flexión. ¿Que te duele el hombro? Voy a hacer el ejemplo, venga. Cogemos, lo ponemos aquí, le hacemos un nudito suave, rápido y bonito, todo a la vez, y hacemos lo siguiente, chicos. Me traigo aquí la sillita, me pongo cómodo, paso la venda a lo Rambo, y ahora mirar, ¿vale? Aquí no hay tensión, aquí hay tensión. Estoy haciendo protección del mentón, la cincha tira hacia atrás y mi cuello ahí. Que empezamos a tiritar un poquito, hay demasiada fuerza, deberíamos de ponerle menos fuerza, no estamos preparados para hacer eso. Pero directamente con el freno de la mano lo podéis hacer perfectamente. Seguimos en esta posición y así ya os describo todos los ejercicios, cómo los podéis hacer, ¿vale? Si queremos trabajar lateralizaciones, chicos, pues más de lo mismo. Podemos poner la mano quiere ir a la derecha, la cabeza quiere ir a la derecha, mi brazo derecho frena el movimiento y trabajamos toda la parte lateral, anterior y posterior que hace que nuestro cuello haga una inclinación homolateral. Podríamos hacer 2 series de 5, de 20, 30 segundos. Apretamos, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. Con estos ejercicios siempre os recomiendo que haya una protección de mentón. Recordamos, protección de mentón no es esto, doble mentón, es más esto, una protección, para que el cuello vaya protegido. Que nos ponemos en modo de que lo hemos puesto en un picaporte y queremos hacer el ejercicio de Rambo. Eso es. Ahí estamos, ¿vale? La cincha de Rambo en la cabeza, relajado, metiendo mentón, y como esto me tira para acá, pues aquí no solo estamos trabajando cuello, estamos trabajando también abdominal, estamos trabajando dorsal. Es un ejercicio para todo lo que es el tórax, ¿eh? No trabaja el hombro, no nos duele el hombro, pero trabajamos, porque para no caerme tengo que contraer, ¿de acuerdo?, en mi cuerpo transverso, tengo que hacer ahí un poquito de equilibrio. Y nos ayuda también como si nos estirásemos con mentón metidito. Para hacer el otro lado, fijaros, no hace falta ni cambiarse, simplemente darle un poquito de tensión. Trabajaríamos, si esto estaría aquí sin tensión, metemos tensión, nos cuadramos, nos ponemos relajados, suaves, está trabajando toda mi espalda, está trabajando el abdomen, está trabajando mi cuello, ¿vale? Para hacerlo. Si queréis hacerlo y no queréis ponerlo en un picaporte, tan sencillo como coger con una mano y tirar hacia el otro lado. Eso queda, se entiende, ¿no? No hace falta que lo repita. Si tenéis dudas, luego lo repito ahí un poco en el chat, pero creerme, estos ejercicios son crema, son perita, como dice un amigo mío, son, una maravillosidad cuando se entiende, se comprende y se hacen durante 4, 6, 8 semanas. Todos los que tenéis dolor de cuello por hernia, oye, estos ejercicios lo puedo hacer con una hernia. Con una hernia puedes hacer de todo, de todo. Lo único que tendrás que tener cuidado es con la intensidad y las cargas que lo haces. Pero puedes hacer absolutamente de todo. No está comprobadísimo, quiero decir. Por último, para hacer el movimiento que nos queda, ya que hemos hecho flexión, bueno, la extensión no la hemos hecho, pues venga, vamos a hacerla, ¿no? Os la muestro, yo creo que es bastante sencilla. Podemos coger la cincha y tirar hacia atrás, o poner directamente las manos y tirar hacia atrás sin que haya movimiento, mis brazos tiran hacia adelante y mi nuca tira hacia atrás. Pero si hacemos el Rambo aquí, cogemos, nos lo llevamos aquí, un doble mentón, y esto, si me vence, estaría aquí, lo único que hago es dejarme caer hacia adelante. Aquí están trabajando toda la musculatura posterior, subo occipital, y encima toda la dorsal se está contrayendo, haciendo un ejercicio tremendamente bueno para equilibrio. No solo es el cuello, son los hombros, son la dorsal, es el pectoral, todo tiene que estar alineado, así que este ejercicio es infinitamente mejor que si cogemos con las manos y hacemos aquí y tiramos hacia atrás, en el que, bueno, va a haber un equilibrio también, pero no va a haber tanto como, no va a trabajar el cuerpo tanto como dejando un punto fijo, un fulcro en el pomo y haciéndolo así. Por último, para hacer las rotaciones, ya que hemos hablado de los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste, ahora es rotar hacia un lado. Se puede hacer con la banda elástica, pero cuesta un poco hacerlo con la banda elástica, que se pierde. Aún así, lo voy a mostrar. Lo que quiero es que pongáis en vuestra sien derecha la palma adelantada. Si antes estábamos poniendo la mano encima de la oreja para hacer la lateralidad, ahora lo que quiero es que la adelantéis un poquito y hagáis el gesto de mirar hacia allá, pero también con los ojos, Miramos hacia la derecha y mi mano... a ver, puedes hacerlo con la mano así, pero al final acabas con la cara así y no tiene ningún sentido, pero bueno, también lo estás trabajando. Yo prefiero que pongas la mano en la sien, lo he visto trabajar así, Pones la mano en la sien y haces un giro hacia allá, que no hay movilidad, mi brazo tira hacia allá, mi cabeza hacia allí, se encuentran las energías y tal. ¿Qué tienes? Dolor de hombro, dolor de tal. Te vienes a la técnica de Rambo, te pones aquí, ¿vale? Te pones un poquito en diagonal y haces este gesto, mirando hacia la derecha. Muy neutro, porque ya si metes lateralización o metes tal, lo que estamos haciendo es trabajar otros ejes. Entonces, intentas girar a la derecha, despacito, ¿vale? No se trabaja igual, los rotadores no se aíslan tan bien, porque también se están activando musculatura, en este caso, posterior y lateral. Pero podrías hacerlo primero hacia la izquierda y hacia la derecha, como te he mostrado con la mano, y luego con la banda elástica, o los dos con la mano, o los dos con la banda elástica. Si mezclas los dos, siempre que hagas un ejercicio de cuello, si cambias un poco la postura de estar sentado, a estar tumbado, a estar de pie,
Se cambia la angulación de concentración de las fibras musculares. Esto es algo que yo he peleado mucho con colegas cuando hablamos con esto, y hay gente que me dice, el músculo se contrae igual, da igual, esto no. Yo pienso que el músculo es tridimensional y según cómo estés colocado de una manera u otra, se activa de una manera, se activa de otra. Entonces yo te recomiendo que varíes, puedas hacerlo la primera tanda con la mano y luego te vas con la banda elástica tú solo, ¿de acuerdo? Y luego la banda elástica pegado al picaporte. Vas a trabajar cosas distintas que te van a dar pluralidad de contracciones y de situaciones y angulaciones que te van a ir estupendamente bien. ¿Para qué? Para aliviar tu dolor de cuello. Bueno, gente, espero que os esté gustando, bueno, pues estas estrategias que os estoy dando, ¿no? Espero que me dejéis ahí en comentarios el porqué de vuestro cuello, si tenéis algún dolor. Estamos hablando de cuellos, que siempre queréis, oye, me duele la ciática, pues yo tengo 7 fracturas en el húmero. Bueno, hoy hablamos de cuello. Vamos a seguir con el sexto consejo para aliviar el dolor de cuello. Hemos hecho un poco de todo. Hemos diagnosticado, me duele aquí con movimiento, le hemos puesto calor o frío en función de lo que tenemos, movilidad, le hemos dado tonicidad, ¿de acuerdo? Le hemos hecho masaje. Y ahora vamos a ese punto que duele por encima de todo y que encima lo pulsamos y el dolor viaja. El dolor viaja por la cabeza, el dolor viaja por el hombro. En función de donde lo localicéis, puede ir hacia un lado o puede ir al otro. Esos son puntos más dolorosos, los vamos a definir como puntos gatillo. Suelen ser en una banda tensa, el músculo tiene varias bandas, ¿de acuerdo? Pues en una banda tensa que se acorta, ¿vale? Se acorta, está muy acortada, no quiere estirarse, hay un punto que es como una lenteja, una habichuela, dicen, pues ese es el punto que se degenera como punto gatillo, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro punto, vamos a volver a testar. Oye, pues me encuentro mucho mejor, ¿eh? ¿Puedo hacer tonicidad con dolor? Sí, tú puedes hacer tonicidad. Suavecita, ¿no duele? Perfecto. Si hago mucha fuerza y duele, paro. Simplemente suavecito. Todo esto se puede hacer con dolor. Pero ningún ejercicio puede incrementar el dolor. La gente me dice, pero si ya me duele, ¿cómo me voy a poner a hacer esto y tal? Bueno, espérate el día siguiente. Pero tienes que empezar suave y sin que te incremente el dolor. Yo miro izquierda, miro a derecha. Tengo un puntito aquí, que incluso con la mano me reconozco que me duele, es un puntito, es no más grande que una moneda, ¿eh? Entonces, voy a coger mi segundo dedo sobre mi tercer dedo, haciendo una toma de poder de dedos de fisio. Si alguna vez te peleas con un fisio y se pone así los dos dedos, sal corriendo, porque es como damos el golpe de muerte, o sea, es cuando desarrollamos toda nuestra energía. Es broma, es una manera de atacar, de hacer que los dos dedos generen una palanca y podamos trabajar puntos gatillo, fibras, tiriax, una técnica muy entrenada. Chascarrillo, no, los fisios no nos peleamos, ¿no? Nos gusta demasiado la vida y no nos gustan tanto las lesiones como para encima generarnos o generar una. Vamos a ver, en este punto de dolor, ¿vale? ¿Lo vemos? Nos duele, lo seleccionamos, primer dedo sobre segundo dedo, se puede hacer por encima de la ropa también, y lo que vamos a hacer es, presionamos, mira, yo además que es que estoy mal, presiono, y noto como el dolor me crece por aquí, ¿vale? Como que se va, es un dolor que se queda como que traspasa, como si me estuviesen clavando un punzón. Vamos a hacer una cosa, roto izquierda o derecha, ¿dónde me duele menos? Girando a la derecha, miro arriba o abajo, ¿dónde duele menos? Si miro un poquito, fíjate, aquí, y ahora roto, inclino, derecha, izquierda, más inclinando derecha. Esta es mi posición de silencio neurológico. Aquí te vas a quedar mínimo 90 segundos, hasta que desaparezca ese dolor que viaja para arriba o para abajo o para cualquier otro sitio que se hace más grande, y el dolor se transforme solo en presión. Si a los 90 segundos no se ha ido del todo, puedes aguantar un poquito más, hasta los 2 minutos perfectamente. ¿Vale? Estamos en este punto, va pasando el tiempo, nos deja de dar irradiación y cada vez sentimos más que el dedo está clavado ahí, pero ya no es dolor, ya es solo presión. Bien, soltaremos levemente y haremos un suave movimiento en las fibras musculares, círculo a la izquierda, círculo a la derecha, suavecito durante un minutito. Cogeremos y volveremos a testar la movilidad. Izquierda, derecha, arriba, para abajo, lateralidad, lateralidad. Y se ha ido el dolor, y estamos ya infinitamente mejor. A lo mejor no se ha ido del todo, pero, oye, macho,
qué buena estrategia estás haciendo. Me ha puesto calor, he movilizado, me he dado un masaje, he tonificado un poquito y ahora trabajo el punto gatillo que hace que esas fibras que estaban acortadas, oye, se empiecen a mover y ya, pues oye, pues como que el músculo se quiere mover, antes no quería moverse, no te dejaba, ¿por qué? Porque estaban las fibras así de tensas, estaban, ¿de acuerdo? Como se suelte el nudo, me rompo la cabeza. Estaban así de tensas. Tú has presionado en el punto bueno y ha hecho la fibra. Y se ha quedado aquí, se ha relajado un poquito. ¿Para qué? Para que ahora pueda moverse otra vez, estirándose y contrayéndose. Técnica de punto gatillo. Se puede trabajar por todo el cuello, en la suboccipital. Se puede trabajar en todo lo que son los esplenios. Se puede trabajar técnica de punto gatillo en todo lo que es la cara anterior del cuello. Musculatura digástrica. Se puede trabajar en todos lados. Yo te he explicado la zona más común donde vosotros os soléis quejar, porque me parece una zona muy accesible. ¿No lo tenéis claro? Por favor, habla conmigo, fisio online, habla con tu fisio de confianza, que dais una patada y salen 100 fisios, como digo yo, que hay mucha gente muy vocacional por ahí que os lo va a hacer estupendamente bien, pero hoy tocaba enseñaros a aliviar el dolor, a enseñaros trucos, a enseñaros remedios, a enseñaros cosas que podéis hacer vosotros en casa, con muy poco conocimiento, ¿de acuerdo? Más cositas. Vale, empezamos con dos técnicas especiales, porque vamos ya por el séptimo consejo, y otra tanda de ejercicios que os van a venir bien. Técnicas especiales, vamos a ver. Los dolores de cabeza, muchas veces, los dolores de cuello, vienen originados por una franja suboccipital que hay aquí, toda esta zonita suboccipital, que también podéis masajearla con 2 deditos, podéis poner los 2 dedos gordos contrapeados y podéis ir dándole, ¿vale? Que antes hemos hecho un masaje solo de la zona media-baja, pero la zona alta también podéis masajearla, Vamos a entender que aquí se comprenden, desde en C0, C1, C2, hay unos pasos arteriales y muchos músculos, ¿vale? Que si el oblicuo, que si el recto, para un lado, para otro, y ahí hay unas arteriolas y unos nervios, nervio suboccipital, el agujero rasgado posterior sale por aquí detrás y lleva la información, el 80% de la información parasimpática, el drenaje de lo que es la sangre pobre de oxígeno que sale del cerebro por los senos, evacúa por ahí, por el agujero rasgado posterior, y toda esa zona hay que tenerla bien oxigenada. Estaréis conmigo que el que está delante de la pantalla de ordenador o todo el día sentado, pues tiene esta posición. Entonces esto lo tiene como todo el rato cerrado y activado. Entonces lo que tenemos que buscar es abrir ese rango, esa protección de mentón y oxigenar la parte de atrás. ¿Para qué? Para que no haya dolores de cabeza, para que no haya pesadez, dolor de casco, dolor en forma de casco, esa migrañota, ese dolor de ATM incluso, o si me apuras, dolores, esas tortícolis que decís, que a veces decís turtícolis, tortáquelis, lo decís a veces muy extraño, que es el dolor simplemente a una torsión, una movilidad, pues un dolor. Técnica secreta del cinturón. Y esta vez no lo voy a hacer con un cinturón, esta vez lo voy a hacer con una banda elástica que tenemos aquí ya precolocada. Y os voy a explicar el porqué de esta técnica. A mí esta técnica me la enseñaron, bueno, yo la conocía el primer año de carrera de fisioterapia que hice, ya la conocía porque la había visto, la había bicheado y me parecía muy interesante y enseguida quería saber lo que era. A mí también me la habían hecho en mi época en la que no era fisioterapeuta, pues jugaba al fútbol, me la hacían, tenía un esguince de tobillo y me hacían esta técnica suboccipital, porque me decían que todo estaba en concordancia, que había que soltar, que la dura madre, que hay un cordón inextensible del cuello hasta el sacro, que hay que hacer las cosas bien, y la verdad es que me cogió un profesional que sabía muchísimo, y de ahí fue pues mi bicho que me picó y dije, yo quiero hacer esas cosas, yo quiero ser fisio. Vamos a coger unas toallas, las vamos a poner aquí en el suelo, y nos vamos a poner cómodos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que antes de hacer nada, nuestra posición de corrección va a ser elevar un poquito hacia arriba, no quiero que esté la cabeza aquí, quiero que sume unos grados de flexión y que el mentón se meta aquí. En esta postura lo que buscamos es que en esta línea que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis los deditos? Tire en esta dirección.
desgravitando nuestro cuello, descomprimiendo nuestro cuello y haciendo una tensión continua en nuestra suboccipital. Entonces, con una banda elástica atada a un pomo, atado a algo, por favor, que sea fuerte y duro. La gente me dice, si ato eso se me va a caer. Bueno, buscar un sitio donde podáis atarlo bien. A las malas, un buen tornillo a la pared y no se cae nada. Ponemos unas toallas para saber a qué distancia del suelo aproximado tenemos que hacer. Y luego, si lo hacemos con un cinturón o con una banda elástica, tendremos que ir regulando la energía. Básicamente, lo que yo busco es esto. Esto va a la nuca, pasa inmediatamente por la oreja y mirar. Me cojo, me tumbo aquí. La tracción ya está descomprimiendo en una posición de protección del mentón y está generando una presión continua en musculatura suboccipital. Esto es una verdadera delicia, gozada. Todo el mundo que tenga dolores de cabeza, que le moleste las orejitas, se puede poner una toallita a cada lado, ¿vale? Todo el mundo que le duela las cervicales, que pruebe esta estrategia. Todo el mundo que tenga dolor de cabeza recurrente, que prueba esta estrategia. Esta estrategia a mí me la definieron, que la inventó el señor Andrew Taylor Still, el padre de la osteopatía moderna. El tío sufría de dolores de cabeza todos los días. Y el tío cogía una cuerda, la ataba de árbol a árbol, ponía la cuerda y se tumbaba dejando su occipital como la estáis viendo ahora. Y se le quitaban los dolores de cabeza. Se echaba la siesta ahí el tío, 15-20 minutos, tranquilamente. Es una técnica que podéis hacer 10-15 minutos, siempre que no haya dolor, siempre que no haya mareo. Y con esta técnica, que es la técnica secreta del cinturón, que esta vez lo he hecho con una banda elástica muy potente, es una banda elástica fuertecita, os quitáis el dolor de cuello cervical, cervicales altas y posibles dolores de cabeza. Técnica tremendamente efectiva, técnica que la puedes hacer tú solo en casa sin ayudas, ¿de acuerdo? Y que si tenéis cualquier duda me dejáis comentarios y os digo cómo ejecutarla de una manera u otra. Incluso también os enseñé una manera de utilizar un palo de una escoba con unos libros y buscar esa tensión con un puente, ¿de acuerdo? Aquí, para hacer lo mismo. Se clava el palo en la tensión suboccipital y la elimina porque los músculos, cuando les presionas y les das de lo suyo, se inhiben. Pero esta técnica con esta banda elástica me ha parecido tremendamente interesante porque además tracciona. Al traccionar genera más hueco según qué articulaciones entre los discos vertebrales y eso es una auténtica maravilla. Así que la técnica del cinturón se ha cambiado por la técnica del cinturón elástico. Buena, ¿eh? Esa técnica os ha molado, lo sé yo que a más de uno que la pruebe, luego lo vamos a hablar. Como os digo, son cosas que funcionan, no os traigo cosas que no funcionan, os traigo cosas que funcionan, que están testadas, que están definidas, que os van a venir bien. Si haces cualquier técnica y te duele, no la hagas, eso ya lo he dicho. Luego hay gente, pues he hecho esto y estoy peor. Pues chato, pues lo siento mucho, al médico y no lo hagas, literalmente, ¿eh? Yo solo te estoy explicando técnicas y estrategias para intentar ayudarte. No olvidéis nunca eso, para intentar ayudaros a vosotros, que me estáis viendo. Siguiente técnica, una técnica que me gusta mucho porque la puede hacer cualquiera con una toalla. Y es nuestro cuello tiene que tener una C, esta forma de C. Pero poco a poco la población, ¿de acuerdo?, se está acercando a la rectificación, o la C muy abierta o directamente un palo, o directamente la inversión de la curva, debería ser así y hay inversiones de las cervicales, ¿de acuerdo? Debería ser así, la C de la cervical, y hay gente que tiene esto, tiene la inversión de la curva lordótica. Bueno, pues hay un dato estadístico que te pone un poco los pelos de punta, porque nos empezamos a acercar a más del 30% de la población tener rectificación cervical. El otro día lo vi por ahí, es un dato de que sube por encima del 30% en según qué países, la media mundial no tengo ni idea, pero en el momento que eso se acerque a un 40 y pico, estamos hablando de que lo normal va a ser tener el cuello rectificado, algo que hemos tenido durante millones de años
directamente, durante miles de años, vamos a cargárnoslo. Una curva fisiológica. Bueno, pues ahí estamos. Si dentro de cientos de años parecemos esas fotos que hay de los aliens con los ojos grandes, la cabeza enorme y el cuerpo finito, pues no me extrañaría. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer ahora ayuda a modificar, a estimular esa curvatura, y lo único que vamos a hacer es enrollar una toalla, como habéis visto. Me habéis visto ahí hacer un rollito, y vamos a hacer 3 posturas, sobre todo para los que tengáis la rectificación cervical, os viene muy bien, pero a los que no tengáis, pues es un ejercicio de movilidad tremendamente bueno. Y lo único que vamos a hacer son 3 postas, con 2 series de 10 movimientos. Me pongo en esta postura para que lo veáis bien. Ponemos detrás, en la zona baja, zona media y zona alta. Zona baja, tiramos en esa dirección un poquito y miraremos al frente, miraremos al techo. Suave, relajado, continuo, leve tensión para estimular que esa C se haga un poquito más T, se haga un poquito de movilidad. Sin marearnos, simplemente mirando un poquito adelante. 6, 7, 8, 9 y 10. En esa dirección, en este plano. Nos vamos a la mitad, 90 grados aproximadamente. Complementón y 1, 2, 3, 4, quito esta mano para que lo veáis, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordad, unos 90 grados. Última posta, 135 grados, 90 más otros 45, por ejemplo, 135, 140. Aquí, 1, 2, ahora nos tiene que costar mirar hacia arriba, 3, tiramos en esta dirección, 4, quito esta mano para que lo veáis, 5, 6, vosotros no bajéis la mano, quedaros aquí, 7, 8, 9 y 10. Técnica tremendamente buena para estimular esa lordosis cervical, que va a hacer que empuje las vértebras hacia adelante, con tu cuello hacia atrás, trabajes la musculatura porque estás haciendo fuerza y que te ayude a mover tu cuellito, que es una técnica tremendamente buena que podéis hacer con la toalla. También evitéis con la toalla los movimientos de hiperextensión, que me cambia hasta la voz, mira, no puedo ni hablar. Con la toalla nunca vas a poder hacer esto, por mucho que quieras, no vas a poder hacerlo, y eso limita, y eso está también muy bien. Los ejercicios con toalla son una maravilla. Tenemos un short por ahí de 1 minuto de cómo manipularte la cervical en 1 segundo, que sería un movimiento así, que parece una tontería, es un juego de niños. Manipular, como digo, las articulaciones es una auténtica tontería. Si no manipulas la articulación que se mueve poco, la hipomóvil, más que la hipermóvil. Y con esto vengo a decir que los ejercicios con toalla son una maravilla, se utilizan muchísimo. Yo en la clínica cojo el cuello de mis pacientes, les tracciono, les hago un rollito, tiro para un lado, les modifico para un lado, les modifico para el otro. Entonces estos son, como digo yo, nuestros nunchakus. ¿Os gustan las películas de Kung Fu? ¡Ya! Pues estos son nuestra medicina, una de las herramientas mejores que tiene un fisio, además de sus manos. Las palancas que se puede hacer con esto, el poder palanquear, el poder mover, se puede utilizar para lumbar, cervical. Entonces, tremendamente ayuda, ¿de acuerdo? Una toallita en todos nuestros ejercicios. Podéis hacer la isometría, ¿de acuerdo? Empujas hacia atrás, podéis hacer isometría hacia el otro lado, empujar hacia un lado. Entonces, si no tenéis banda elástica, una toallita nos vale. Penúltimo consejo para aliviarte tu dolor cervical. Qué rápido pasa el tiempo cuando uno está entre amigos, ¿verdad, amigos? Pues venga. Señores, ya hemos hecho de todo. Hemos masajeado, hemos entendido lo que hay que hacer en cuanto a movilidad, en cuanto a fuerza, ejercicios con truquitos para relajar. Pero ¿qué sería después de todo esto si no estiramos? Si no le decimos al cuello, relájate. ¿Qué es el estiramiento? Un estiramiento es restar fuerza al músculo. Ni más
ni menos, ¿vale? Fuerza al músculo. ¿Por qué me pongo esto? Porque el otro día me caí de nalgas y me duele una barbaridad aquí, que es el isquión, donde nos sentamos, y me duele mucho. Entonces, por eso he cogido la toalla. Cómo me gusta explicarlo todo. Me estaba muriendo el dolor. Venga, seguimos. Estiramiento, chicos. Los 4 puntos cardinales, ¿cómo se estiran? Algo tan sencillo como doble mentón, pasamos una mano por detrás de la nuca y estiramos la cadena posterior, todo lo que son los músculos posteriores. ¿Cuánto tiempo hay que estirarlo? 2 series de al menos 20-30 segundos. Si estiras por debajo de 20 segundos, tu cuerpo no va a notar absolutamente nada. Doble mentón y ahí. Estamos haciendo un estiramiento suboccipital y de la musculatura cervical posterior. No se entera, el cerebro tiene que decirle al músculo, desconéctate, réstale fuerza a la contracción muscular. Eso es lo que hace un estiramiento. Te quieres ir a 50 segundos, tu músculo va a tener menos fuerza. Si te vas a 1 minuto, menos fuerza. Si te vas a 2-3 minutos, ojo, porque ahí ya estás hablando con terreno fascial. Si modificas las fascias y no sabes bien lo que estás haciendo, te puedes hacer pupa. Por eso, 40-50 segundos máximo. 2 series. Deberíamos de volver a meter el mentón y a repetirlo. Un estiramiento lateral, pues no hay nada más sencillo. Como pasa a nuestro temporal izquierdo, ¿de acuerdo? Nuestra mano derecha y dejamos caer. Acordaros que no quiero que rote hacia un lado o que rote hacia el otro. Y muchos me dirán, oye, yo es que hago así y no noto nada, no tal, pero si giro un poquito ahí es cuando noto que la fibra se estira y tal. Hazlo. Yo simplemente te digo que la lateralidad se estira aquí, y si metes componentes, pues es otro estiramiento. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, cada estiramiento, pues es de una manera o de otra. Lo que te quiero intentar también decir es que no tienes que estar desplomado, tienes que estar más o menos erguido y siempre con una protección media del mentón. Eso sería un estiramiento en lateralidad. Hacia el otro lado, pues no tiene más secreto. Sí que es cierto, si giras un poquito hacia la derecha o giras hacia la izquierda, está interviniendo más rotadores homolaterales o rotadores contralaterales, que son músculos que hay en el cuello, y vas a estirar unos o vas a estirar otros. Hemos estirado adelante y atrás, bueno, atrás hemos estirado la parte de atrás, la parte de adelante, qué importante hemos dicho que era, ¿verdad? Que hasta le hemos dado un masaje, qué gran olvidado, siempre nos tratan la parte de atrás, siempre el dolor viene de atrás, ¿y la parte de adelante qué? No se trata, no le hacemos caso. Hay que soltar bien el pectoral, hay que hacer un buen estiramiento del pectoral, ¿de acuerdo? Hacia un lado y hacia el otro. Esto lo habéis visto en todos los vídeos que tenemos de miembro superior, pero también hay que estirar el cuello, la parte de delante del cuello, y es algo tan sencillo como con la toallita, si queréis, os la podéis poner aquí para hacer freno y mirar hacia arriba, ¿vale? Que no haya dolor, y mirar hacia arriba intentando erguirnos bien para que haya un estiramiento de toda la musculatura suprailiodea, infrailiodea, iliodea, toda la musculatura de los escalenos, pero un estiramiento que os va a venir muy bien es segmentar la parte de delante de la izquierda y la parte de delante de la derecha. Todos los bruxistas, todos los que apretéis la mandíbula fuerte, todos los que tenéis dolores de cabeza, tenéis que hacer esto, todos los que tenéis rectificación cervical, tenéis que hacer esto. Vamos a poner nuestra mano en nuestro pecho, la introducimos aquí en nuestro pecho, vamos a girar hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y vamos a traccionar hacia abajo. Traccionamos de la mano y echamos la cabeza hacia atrás. Giramos hacia la derecha y dejamos caer nuestra oreja derecha hacia la espalda, para que lo veáis bien. Dirección de fuerza, dirección de fuerza. Conseguimos estirar toda esta parte. Primero 20 segundos y luego otros 20 segundos. Ponemos la mano en el hemicuerpo derecho, en el pectoral, perdón por los golpes que le estoy dando al micro. Perdonad, que soy muy pavo y tenía que darle un golpe. Traccionamos de la piel, chicos. Miramos hacia la izquierda y dejamos caer la oreja izquierda a la espalda, a la vez que nuestra mano tira en esta dirección. Podemos acompañar con esta mano perfectamente. Parece mentira, pero suma si tú tiras de la piel hacia abajo y haces un estiramiento de la cara anterior. Ya hemos estirado la cara anterior, hemos estirado la nuca, con este movimiento que hemos hecho antes de doble mentón. Podemos fijar aquí con una toma de mentón
Rotacionar. Y al final se hace, pues eso, un movimiento de rotación, estirando la parte posterior. Nos queda estirar, hemos hecho la lateralidad, nos queda un estiramiento que viene muy bien porque metemos hombro y cervical, ¿de acuerdo? Que es tan sencillo como coger una pica o un palo de una escoba, una pica, ¿vale? Es un movimiento en el que conseguimos una palanca. Al generar una palanca, este estiramiento puede ser tremendamente potente. Muchas veces con nuestro cuello, por mucho que tiremos, no conseguimos hacer fuerza. Pero si hacemos un brazo de palanca con otros elementos, el estiramiento se puede ir de intensidad al infinito. Así que vamos a hacerlo con cuidado. Ponemos nuestro brazo 90 grados, flexionamos 90 grados y entre el primero y el segundo vamos a pasar el palo. Quedaría así. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una torsión en rotación externa del brazo y dejar caer. Aquí vais a hacer un estiramiento tremendamente fuerte en el que se involucran músculos del hombro que van con la escápula, músculos del cuello que van del hombro a la clavícula a la escápula y es una auténtica maravilla. Podéis regular un poquito con torsión y lateralidad izquierda. Hacia el otro lado lo vuelvo a definir, súper sencillo, un estiramiento tremendamente bueno. Levantamos el brazo, flexionamos, pasamos entre el primer y segundo dedo, también podríais cogerlo directamente con la palma así, yo creo que es infinitamente más fácil meter el primer dedo que pasar la palma completamente, y tiramos hacia la izquierda haciendo una rotación, tiramos con este brazo, en este plano, hacia allá, en esa dirección, y regulamos a la izquierda. Aquí muchos dirán, ¡buah! Me ha crujido, me ha sonado, muchos me llaman y me dicen, me ponen en mensajes. Este estiramiento es el mejor que he hecho en mi vida, esto, lo otro. Incluso mirad con la pierna cómo se puede hacer totalmente sin esta mano, simplemente poniéndolo en la pierna, en una o en otra, o puedes aumentar la intensidad con una o con otra. Se podría hacer perfectamente, pero en un principio, para no perder los 90 grados, pues ahí. Estiramiento que va a liberar hombro y cervical, que es una auténtica pasada. ¿Y hay más estiramientos de cervicales? Sí, pero estaríamos aquí hasta el día del juicio final. Y ahora lo que quiero es que pongáis en práctica todos los ejercicios que os he enseñado, me comentéis dudas y empecemos a ver si os puedo ayudar a algo antes de que termine el directo. El título eran 10 cosas, secretos, trucos, remedios naturales para que el cuello no te duela. Bien, el décimo es algo que está haciendo mucha gente, que es tener una asesoría conmigo. Ese es uno de los mejores consejos que te puedo dar en este directo. En la descripción del vídeo, como en la información de nuestro canal o en nuestra propia página web, tenéis un enlace donde podéis hacer una sesión online. Y la gente dirá, ¿sesión online? ¿No me tocas? ¿Qué tiene que ver eso con la fisio? Bueno, una asesoría por mi parte va a ser mejor que te toquen a lo mejor muchos compañeros que no van a ser tan concienzudos a la hora de explicarte qué tienes, cómo lo tienes, qué te va a durar, qué ejercicios tienes que hacer, qué actitud tienes que tener, cómo vas a hacer tu día a día, qué vas a conseguir a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, entrenamiento dirigido y al final, si estás en Madrid, vente a verme, que tenemos ya 3 clínicas, tenemos en Las Tablas, Paseo La Habana y en GoFit Monte Carmelo, pudiendo utilizar todas las pedazo instalaciones que tienen allí. Así que este es mi 10º consejo, no me tomas ejercicios, lo único que quiero es que te cojas una sesión online, preguntes por mí o por alguien de mi equipo y te pongas ya, que te vea alguien que muchas veces os cuesta dar el paso y tan sencillo como te coges tu móvil, hacemos una videollamada o tu ordenador o lo que haga falta. Así que, lo dicho, te lo dejo todo solucionado si te dejas ayudar. Si no te dejas ayudar, amigo, pues no hay quien te solucione. Señores, leemos comentarios. Venga, vamos a leer comentarios a ver si salen dudas que podamos resolver y que podamos hacer en este pedazo de directo tan fresquito que estamos haciendo, ¿vale? Venga, cogemos el ordenador y vamos saludando, preguntando y viendo si damos hoy algún pollo punto. Los pollo puntos los doy, ven aquí pollo, los pollo puntos los doy cuando se produce una pregunta tremendamente interesante. Un pollo punto a quien haga una pregunta muy interesante
se lo vamos a dar. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Hola a todos, que ponéis, soy María de no sé dónde, hola a todos, de inicio, ¿de acuerdo? Venga, buenos días, gracias por las enseñanzas, María Luisa y María José, gracias. Adrián, hola, soy Adrián de Bahía Blanca, también Argentina, gracias. Y hola, Eduardo, tengo 3 hernias cervicales, ¿qué puedo hacer para aliviar el dolor? Eduardo, lo que hemos hablado, las hernias cervicales, hernias son, ¿de acuerdo? Se pueden hacer todos los ejercicios que te he indicado, sin que haya dolor y controlando las cargas. ¿Qué quiere decir? Si apretando te causa dolor o no estás cómodo ni antes, ni durante, ni después del ejercicio, tendrás que hacerlo más suave. Pero la movilidad, la tonicidad, todos los ejercicios suboccipitales que te he enseñado son tremendamente buenos para tu hernia cervical, que estás en un estado superagudo, muchísimo dolor, una irradiación, se te duermen los dedos de la mano, estás fatal, estás fatal. Chico, ante ese dolor nervioso, hielo para controlar ese dolor tan intenso y neurodinamia, que lo vas a poder encontrar, ¿de acuerdo? Los ejercicios de neurodinamia en lo que es la playlist. Pones la palabra neurodinamia cervical y lo vas a conseguir. Es tan sencillo como hacer circular el cable que viene de las cervicales a la mano. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio de neurodinamia muy sencillo? Estiramos la mano, ¿de acuerdo? Sin ser selectivos en qué nervio es, estiramos la mano, la dejamos caer, acompañamos con la mano, con el cuello, nos venimos al otro lado, la dejamos caer, nos venimos al otro lado, lo dejamos caer y acompañando la mano, flexión palmar, el cuello va hacia la izquierda, torsión hacia la izquierda, el cuello va hacia la derecha, torsión hacia la derecha. Es una manera de circular en función en qué postura tengas el problema, se puede hacer una más específica o menos específica. Tenemos un vídeo hablando enteramente de eso. Esta neurodinamia se hace durante 10-15 minutos que te van a ir muy bien para modular ese dolor nervioso y sobre todo movilizar ese nervio que está cizallado en tu cervical, ¿vale? Pero la isometría, los estiramientos, todo eso te viene genial. Por favor, eso de tengo una hernia, no hago, está prohibido. Prohibido, hay que hacer, ¿de acuerdo? Y si no tienes claro lo que hacer, te vas a un compañero o al médico o te haces una sesión online conmigo y definimos qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Más cositas, Eduardo, espero que quede claro. Adrián dice aquí que calor, sí, bueno, calor y frío se pone en el cuello, ya os lo he explicado antes, y si no sabéis de lo que hablo porque te acabas de meter, te vas al principio del vídeo y ves si en el cuello hay que poner frío o calor, dependiendo de la situación. Jenny, algunas buenas de las padece de una hernia cervical C5, C6 y puedo realizarlos para los dedos de la mano, el índice medio, se me inflama y se me pone rígido, claro. C5, C6, ¿vale? Son las metámeras, vienen C5, C6, ¿de acuerdo? C8 y pueden venir hasta aquí, ¿no? Desde C5, que es hombro, C5, C6 hasta C8, que se mete aquí, T1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te he explicado, la neurodinamia, es uno de los ejercicios que mejor te vienen, que es levantas brazos hasta que haya un poquito de síntoma y bajas, echas la palma hacia atrás hasta que haya síntoma y relajas. Y ahora lo que vas a hacer es acompañar con la mano, estirar la mano, flexión dorsal es dorso, flexión dorsal, y acompañando con la mano, quitándole tensión con el cuello, echándolo en lateralidad, en lateralidad. Si me escribes luego en este directo, te puedo mandar a la playlist donde hay que hacer neurodinamia. Os lo pongo aquí escrito, ¿de acuerdo? Neurodinamia cervical, que tenemos varios vídeos. Luego lo voy a colgar, antes de cerrar el chat, de cerrar el directo, voy a colgar el ejercicio explícito que quiero que hagáis todos los que tengáis cervicales mal, ¿vale? Con las hernias cervicales, ¿puedo correr maratones? Bueno, sí. ¿Que no te duele? A correr maratones. Hacer lo que te dé la gana. Que no te diga nadie que no puedes hacer. ¿Correr una maratón es algo sano? No. No lo es. No lo es. Correr 42 y pico kilómetros, 41 y pico. Pero ¿a quién se le ha metido en la cabeza correr 5 horas, 4 horas? Eso no es sano. Eso es ir a reventar el cuerpo. ¿Que la gente lo hace? Perfecto. ¿Que es sano? No, no lo es. Es deporte de alta competición. Quiere decir, por muy despacio que vayas corriendo una maratón,
Es una barbaridad, se va a inflamar la rodilla, se va a inflamar la cadera, se va a inflamar la columna, se va a inflamar el cuello. Que tú haces una maratón y tu cuello no te duele, adelante. Cuando hay procesos agudos, todo lo que sea impacto en procesos de hernias cervicales, dorsales o lumbares, se intenta dejar a un lado. ¿Por qué? Porque lo que te falla es un amortiguador. Si tú pones muy fuerte tu cuello con los ejercicios que te he comentado antes y el disco está en su sitio, no vas a tener ningún problema. El problema es que el disco migre hacia atrás, la raíz nerviosa, te vaya por el brazo, tú te vayas a correr, el disco vaya más para atrás y se te duerme cada vez más el brazo. ¿Podéis hacerlo? Sí, pero mucho ojo con lo que hacéis. Muchísimo ojo con lo que hacéis. Yo no te digo que no lo hagas. La maratón es una prueba tremendamente exigente. Córrete carreras populares de 5 o 10 kilómetros y listo. Y si no, como te digo, pon el cuello como una roca, como una piedra, ves a un buen fisioterapeuta que te haga un buen tratamiento con bomba diamagnética, diatermia, osteopatía, equilibrar la zona anteroposterior, trabajar la ATM, que vas a estar mucho mejor y vas a poder correr. Maratones no, Ironman si quiere, que si el maratón es malo, el Ironman ya te cagas. Se va a tirar gente a mi cuello de ¿cómo dices que un maratón es malo? Joder, un maratón. Fisiológicamente eso no es bueno, eso no es bueno, no es bueno, eso te deja, pero si solo puedes correr, se supone médicamente 2 o 3 al año, que si te pasas de eso te estás haciendo daño, así que no me hacéis bestias. ¿Puedes hacerlo? Sí, que nadie te diga lo contrario, pero tendrás que estar en unas condiciones especiales para poder correr un maratón, con tu cuello fuerte, ¿de acuerdo? Ahí lo dejo, ya me cuentas a ver qué maratón y en qué maratón te metes. Gilberto, excelentes consejos, y yo que me alegro, Gilberto. Celiar, muchas gracias. Diana, el vídeo queda guardado, por supuesto, Diana. Venga, apoyo punto para Diana. Algo que ayuda a todo el personal, una pregunta, ¿el directo queda guardado? Sí, en la playlist de directo, y luego de vez en cuando, pues un fragmento que me gusta, lo subo al canal y digo, mira, bueno, esto para que se entere todo el mundo, que no lo ha visto todo el mundo que quería que lo viese, y me parece muy interesante. El ejercicio de suboccipital con la banda elástica me parece un ejercicio muy bueno. Seguramente lo corte, lo suba y lo tengáis ahí como pildorita. Me parece muy interesante. Más cositas, recordar que tengo que poner lo de neurodinamia, lo voy a poner, para toda la gente que tenga irradiación. Por favor, deja el vídeo subido. Vale, J, me dice Diana y J, perfecto. Alex, gracias a ti. Daniel Contreras, gracias, Doc, lo voy a hacer. Y yo que me alegro que tú lo hagas, claro que sí. ¿Qué tenemos más? Alcel Murillo, ¿podrías hacer un live de estiramientos antes de empezar a trabajar? Trabajo en la construcción, uso mucho el movimiento, salgo... Vale. Axel, tenemos ya que hacer antes de empezar a hacer ejercicio físico. Como trabajas en la construcción y tu cuerpo se mueve físicamente, que te voy a poner ejercicios antes de empezar, estiramientos antes de empezar a hacer ejercicio. No son estiramientos profundos, sino que son estiramientos de bombeo. Y te lo voy a poner, y se llaman estiramientos antes de empezar el ejercicio. No sé si se llama exactamente así el vídeo, pero te voy a dejar el enlace antes de cerrar el directo. Me lo estoy anotando aquí todo para antes de cerrar el directo, daros caña y enseñarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Lili, ¿qué tal, guapa? Bueno, será bueno también usar esos aparatejos sencillos que venden como mariposas de EMS y dar descargas cerca de las cervicales. ¿O es riesgoso? Bien, vamos a ver. Vamos a hablar de la electroestimulación. Buena pregunta, Lili, también. Un pollo punto te voy a dar. Vamos a coger un TENS, ¿de acuerdo? Un TENS que tengo aquí. Y se puede trabajar a nivel cervical sin ningún tipo de problema. Un TENS es un cacharrito de estas características que viene con sus electrodos. Tú tienes un dolor suboccipital y puedes trabajar aquí con un TENS sin ningún tipo de problema. Siempre que no haya dolor, siempre que entendáis bien la estrategia que se busca con un TENS y siempre que el dolor no vaya a más. Pero se puede trabajar el dolor que hemos puntualizado aquí en el trapecio, se pueden poner los electrodos aquí y hacer un ciclo de 15-20 minutos buscando una liberación endorfínica que te va a venir tremendamente bien, y también vais a hacer el control gate, allí donde ponéis el TENS bien colocado, ¿de acuerdo? Porque también lo puedes colocar mal, ¿de acuerdo? Bien colocado, hacéis el efecto
el control gate, que es básicamente dejar de sentir dolor, engañar al cerebro y dejar de sentir ese dolor. Todos los que tengáis hernia, un TENS os puede venir tremendamente bien. Ya tenemos un vídeo donde explicamos cómo colocar los TENS. ¿Queréis verlo? Pues venga, cómo colocar TENS. Os lo pongo aquí, la palabra TENS, y ahora os voy a poner al final de la descripción de todos los comentarios, un directo que hice dando distintas aplicaciones de cómo se pone el TENS, cómo se trabaja en una ciática, en una lumbalgia, en una cervicalgia, en un brazo, para que vosotros podáis trabajar con él en función de que tengáis dolor cervical. Sí se puede trabajar y no tiene riesgo, a no ser que lo utilices mal, con una energía muy alta o que te hagas daño directamente. Entonces, Lili, espero haber contestado tu pregunta y me alegro verte un directo más. Pollo punto para Lili. Venga, nos vamos, que nos quedan 2 comentarios, chicos. Eso, hasta la curación y más allá. Claro que sí, Jenny, tú sí que sabes. El lema del canal, hasta la curación y más allá. Alberto, vamos a ver, estoy operado de artrodesis cervical C5, C6, C5 a C7. Le han puesto andamios. Las vértebras, ¿de acuerdo? Le han cogido y le han puesto un andamiaje para que eso no se mueva, porque la estructura se estaba destruyendo, se estaba solapando, se estaba trabando, las articulaciones no funcionaban, el disco no funcionaba, y para eso lo que hacen es un andamiaje, hacen unos pernos y meten, pues como cuando vemos que reparan una casa, que son esos elementos metálicos que están fuera, que la gente se sube, pinta la fachada, la repara, pues eso mismo, pero aquí en el cuellito. Pone, ¿hay alguna limitación a la hora de hacer estos estiramientos? Muchas gracias. A ver, la limitación puede ser, me acaban de operar y todavía no puedo hacer los ejercicios, lo tendría que decir tu médico, ¿cuándo puedes empezar a hacer la movilidad? Toda la movilidad de cuello la deberías de hacer. ¿Por qué? Porque tú estás operado de esas vértebras, ¿vale? Ya no se mueven, por mucho que tú quieras hacer así, eso ya no se va a mover, esos son trozos de metal unidos sabiamente en tus vértebras. Tendrás que darle movimiento el resto de tu cuello, porque si no enfermará tanto por arriba como por abajo. De hecho ya lo están haciendo, porque cuando tú quitas eslabones de la cadena sufre, ¿de acuerdo? Entonces, puedes hacer todos los ejercicios suave, y lo que te vendría bien es que alguien te vigile, un profesional te vigile, pero podrías hacer todos los ejercicios, masajear, movilidad diaria, fuerza, ejercicio del cinturón elástico o como quieras llamarlo, suboccipital. Así que podrías hacerlos todos, no hay limitación. Si te han operado hace poco y todavía no estás haciendo nada, tienes que coger fuerza con el cuello y movilidad, no puedes hacer todo lo que he indicado porque primero te tiene que dar el ok el médico, ¿de acuerdo? Otro factor por lo que no podrías hacer los ejercicios es que, oye, cuando hago 10 veces derecha e izquierda me mareo y que me caigo al suelo. Pues ya hemos dicho que es una contraindicación, tanto el dolor como el mareo, hay que controlarlo. Pero prueba a hacer todos los ejercicios suaves, y si tienes dudas, al fisio, y si tienes dudas, pues me hablas conmigo, te coges una sesión online y le damos rock and roll. Felipe, tenemos aquí, hola, ¿qué ejercicio para la neuralgia de Arnold? Muchas gracias. Vale, a ver, la neuralgia de Arnold es una irritación que se produce en la salida de C2, ¿de acuerdo? Y sube por aquí, por el occipital. Para la neuralgia de Arnold te viene tremendamente bien esta fase de ejercicio. Vamos a masajear pulgares saliendo de la zona dura, nos metemos en la zona blanda, 2 deditos, vamos a hacer aquí un masaje. Neuralgia de Arnold, que son los nervios occipitales, que vienen y suben por aquí, se irritan aquí y da la neuralgia de Arnold. Movilidad con los 2 dedos, con los 2 pulpejos de los dedos gordos podemos hacer círculos izquierda, círculos derecha para ablandar la zona. Otro ejercicio que te va a venir muy bien para la neuralgia de Arnold es doble mentón. Empujamos con 2 dedos nuestro mentón hacia adentro y con nuestra mano hacemos una especie de torque. Yo lo llamo torque. El otro día me dice una paciente, bueno, es que eso no es un torque hace falta una palanca. Y le digo, joder, y esto no es una palanca, quiero decir, aquí hay huesos, mi brazo hace una palanca con el otro. Torque, lo dejamos ahí. Si no, alguno sabe de física y sabe bien lo que es un torque, que me explique, pero vamos, yo juraría que esto es un torque. Empujamos mentón hacia atrás, hacemos una rotación con palanca, estirando la musculatura suboccipital. ¿Por qué? Porque este es el nervio que está fallando.
Por último, vamos a hacer la técnica del cinturón elástico. Ya lo has visto, retrocede. Es el consejo número 7, después del punto gatillo. Vamos a colocar la banda elástica en la suboccipital, nos vamos a colgar ahí durante un tiempo y vamos a intentar que eso que irrita el nervio occipital deje de irritar, que puede ser la postura, que estar todo el rato comprimiéndola o irritado, o el músculo que lo esté comprimiendo. Viene muy bien técnicas manipulativas de C0, C1 y C2 osteopáticamente. Ves al osteópata que te lo valore, que te puede ayudar mucho. También bomba diamagnética y diatermia. Son técnicas que te pueden venir tremendamente bien para lidiar con esa neuropatía, con ese nervio enfadado. Neuralgia de Arnold. Trato muchísimas en la clínica, muchísimas, y me van realmente bien haciendo estos ejercicios: manipulación, movilización, osteopatía y bomba diamagnética o diamagnetismo, que se llama, ¿de acuerdo? Que ya os traeré un vídeo de eso, que es una auténtica pasada. Venga, último comentario. ¿El TENS lo tienen en su tienda y cuál es el precio? Venga, te pongo precio de TENS y dónde puedes comprarlo en nuestra tienda amiga, que es FISAUDE. Quedaros con el nombre, pero tranquilos, porque ahora en la descripción del vídeo os lo voy a poner antes de colgar el teléfono. Y no hay más comentarios. Como no hay más comentarios, vamos a dar por finalizado este directo. Estoy tremendamente orgulloso de toda la gente que nos sigue, nos quiere y nos apoya. Así que dale un like, suscríbete, que me han dicho que va mejor que 10 consejos o 10 trucos para aliviar el dolor de cuello. Y como os decimos, el pollo y yo 1 y 1 millón de veces. Hasta la curación y más allá. ¡Adiós, adiós! No os vayáis, que os dejo la información.